Bueno, buenas tardes a todos y a todas por estar en este tercer ciclo de conferencias organizado por el Grupo de Trabajo de Psicología en el Entorno Online. Os voy a hablar un poco a poner en contexto de lo que vamos a ver hoy, ¿no? La adolescencia es una etapa decisiva para la salud mental. Es un momento de especial sensibilidad emocional, de construcción de la autoestima y de aprendizaje sobre cómo relacionarse con uno mismo y con los demás. Hoy, este proceso se desarrolla en un contexto inevitable, el entorno digital. Las pantallas no son solo herramientas de ocio o comunicación, sino espacios donde los y las adolescentes se comparan, se exponen, buscan validación y aprenden qué es aceptable en sus relaciones. Desde la prevención en salud mental, este escenario nos obliga a mirar más allá del tiempo de uso y a centrarnos en el impacto emocional de la vida online. El juego online, la comunicación constante, el ciberacoso, el sexting, el cibercontrol o la presión que ejercen las redes sociales no son fenómenos aislados. Influyen directamente en la ansiedad, la autoestima, el estado de ánimo y la forma en que los adolescentes se vinculan afectivamente. Para las familias y los profesionales de la psicología, la clave no está únicamente en la supervisión, sino en la cibereducación. Educar para que los adolescentes comprendan los riesgos, desarrollen pensamiento crítico, aprendan a poner límites y cuenten con recursos emocionales para protegerse en el mundo digital. La cibereducación es una herramienta preventiva fundamental porque permite anticiparse al daño, fomentar el autocuidado y fortalecer la autonomía emocional. Esta ponencia propone un espacio de reflexión y de responsabilidad compartida. Prevenir en salud mental implica acompañar de forma consciente, abrir canales de comunicación y entender que educar en lo digital es también educar en emociones, en relaciones sanas y en bienestar psicológico. Solo así podremos ayudar a nuestros adolescentes a crecer en un entorno digital más seguro, saludable y humano. Pues os dejo con Alia, que nos hablará esta tarde de todo esto. Gracias. Bueno, gracias, Sandra. Muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí presentes y, por supuesto, también a los que estáis en casa. Arrancamos con este mundo digital y en salud mental en adolescencia. Ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de la cultura de la inmediatez, ¿verdad? Y bueno, hablamos de la cultura de la inmediatez en la infancia y lo vamos a recuperar un poco en adolescencia. Hoy vivimos en una cultura de la inmediatez donde todo tiene que ser rápido, fácil, la comida, las compras, ponerse fit. Y además de eso jugamos también con las tecnologías, con su acceso constante y su capacidad para ofrecernos recompensas inmediatas, pues hacen que sea cada vez más difícil regular los impulsos y mantener los hábitos saludables. También estamos viviendo una crisis de autoridad. Antes, cuando algo se rompía, ¿no? Antes de la llegada de Internet, cuando algo se rompía o no sabíamos cómo hacer algo, pues acudíamos a nuestros mayores. Hoy lo primero que hacemos es buscar la respuesta en Internet o en una red social. Este cambio ha reducido el papel de los adultos como guías y ha dado más peso a lo que dicen muchas veces las propias pantallas. Para muchos adolescentes, pues ahora quienes más influyen en sus decisiones, más que incluso sus propios padres, pues son youtubers, influencers, ¿no? Que se han convertido en modelos de referencia, en cómo vestir, ¿no? En lo que debemos hacer o no debemos hacer. Esto afecta directamente a su forma de pensar, a su autoestima y a su visión del mundo. Por eso ahora, más que nunca, es fundamental la cibereducación, enseñar a los menores a moverse por este mundo digital con criterio y con seguridad. Todo esto activa ese circuito de recompensa que a mí me encanta siempre explicaros. Lo explico siempre de una manera muy básica para que también podáis tener una herramienta para que vosotros mismos, ¿no? Podáis explicarlo a vuestros menores con los que trabajéis, porque bueno, bajo mi experiencia les gusta saber cómo funciona el cerebro, les gusta saber qué ocurre, ¿no? Qué ocurre dentro de nuestra cabeza y por qué hacemos determinadas cosas. Entonces, bueno, yo os sugiero esta idea que es súper sencilla, en la que les explicamos que pues, el circuito de recompensa es un conjunto de estructuras del cerebro que se activan cuando experimentamos algo que nos produce mucho placer, cuando escuchamos música o cuando nos enamoramos. Que este circuito se dispara siempre, queramos o no, en cuanto ponemos una pantalla digital delante de nosotros. Fijaros
fijaros lo importante que es, haciéndolo con una intensidad mayor de lo habitual. El problema de esto está en que nuestros hijos esperen esas sensaciones en todos los momentos de ocio, y ya sin mencionar aquellos momentos de aprendizaje en los que van a necesitar, ¿no?, un mayor esfuerzo y una atención sostenida, y un esfuerzo adicional. Ahí es donde empezamos a tener ya una disonancia entre la vida real y la vida digital. Comprender cómo funciona este circuito de recompensa cerebral nos ayuda a ser conscientes de por qué determinadas dinámicas digitales pueden atraparnos. Y a ellos, ¿no?, siempre les explicamos pues, que la sustancia principal es la dopamina, que son como fuegos artificiales en nuestro cerebro y que tenemos esa misma sensación, ¿no?, que cuando es algo que nos gusta mucho, pues esa misma sensación nos la da en la vida real, nos la da cuando estamos enfrente de una pantalla. Justamente este circuito de recompensa que nos hace buscar ese placer es el motor que hace que los famosos loot boxes, de los que ya hablamos en la infancia, pero que no tenemos que recuperarlos también para hablar ¿no?, de adolescencia, porque son la puerta de entrada al juego online y no es importante que los recuperemos. Estos loot boxes son objetos virtuales que se compran con dinero real o real o virtual dentro de los videojuegos. Si veis en la pantalla, tenemos en la primera imagen lo que serían esas cajas botín o esos cofres recompensa. En la imagen del medio tenemos las máquinas tragaperras, para que nos quede claro que funciona de la misma manera con ese refuerzo intermitente, y luego tenemos el juego online. Os explico un poco. La mecánica de estos loot boxes es similar a la de las máquinas tragaperras, consideradas que son el tipo de juego con mayor poder adictivo, ya que está basado en refuerzo intermitente. Ya sabemos que es el más difícil de extinguir, potenciando la aparición de ludopatías y consecuencias económicas. Como vemos en la imagen, el uso problemático de los loot boxes puede ser un puente de adicción al juego online. ¿Qué consejos damos a las familias? Bueno, pues informarnos siempre del sistema de monetización del juego, todos aquellos objetos que, ¿no?, esa famosa palabra que tienen los chavales ahora que es random, ¿no?, para cuando definir algo que es aleatorio, siempre que haya en los videojuegos de estos objetos que salen de forma aleatoria o estos premios de forma aleatoria, pues debe de encendernos una pequeña lucecita ahí de alerta. También las familias podemos definir un presupuesto mensual para que los chicos y las chicas puedan hacer compras limitadas de estos objetos en los videojuegos. Y por supuesto, pues esperamos que se produzca pronto una autorregulación de la industria, ¿no? Las compañías pues deben implementar sistemas de verificación de identidad y control parental, además de ofrecer información sobre las probabilidades reales de obtener esos objetos virtuales y mecanismos para limitar el gasto de los menores. Y entonces ya entramos en el juego online. La edad media de primer contacto con apuestas online, ¿no?, según el Portal Nacional sobre Drogas, es aproximadamente a los 14,7 años, ¿no? Entre quienes juegan online, en las edades de entre 14 y 18 años, las modalidades más frecuentes están, en primer lugar, los videojuegos con dinero. Luego tenemos las apuestas deportivas y luego tenemos las criptomonedas. También tenemos una diferencia por sexos, parece que los chicos en un 11% y las chicas en un 2,7%. Y cuando hablamos de adicción al juego online, no solo hablamos de juego, sino de arquitecturas digitales que están diseñadas para atraparnos. El juego online, en diferencia del juego físico, tiene unas diferencias que son fundamentales, que reflexionemos sobre ellas para entender mejor lo que les pasa a nuestros adolescentes. Tiene una disponibilidad total frente al juego físico. O sea, pues imaginaros, tú si tienes que ir a una casa de apuestas, pues tienes que planear en qué momento de la tarde lo vas a hacer, tienes que ir, tienes que desplazarte, tienes que pasar un control, tienes que, en fin, ¿no? Lo tienes que hacer algún tipo de planificación, y durante además ese recorrido puede ser que incluso pues recapacites o des la vuelta. Sin embargo, en el juego online tenemos un gesto con el pulgar y yo ya estoy metido en las apuestas o en lo que quiera hacer. Es una diferencia grande. Luego tenemos un refuerzo intermitente en el juego online. Es verdad que también lo tenemos en el juego real, pero es verdad que en el juego online está aceleradísimo. Es un refuerzo intermitente como salvaje. Te llueven notificaciones, te llueven premios, cheques, en fin, es un auténtico bombardeo.
El diseño también, pues los colores, la personalización algorítmica, todo optimizado para mantenernos dentro el mayor tiempo posible. Fijaros, un casino, por ejemplo, una casa de apuestas no puede reinventarse todas las semanas. Tú no entras y cada vez es ¿no? Está diferente. Sin embargo, tú si entras en digital, eso sí que lo pueden hacer, ¿no? Pueden ofrecerte cada vez que entras pues nuevos colores, nuevas cosas, nuevas formas de diseño. Y luego hay el cuarto y último que me gustaría comentaros es el tema del aislamiento. Si jugamos de forma offline, por decirlo de alguna forma, imaginaos un casino, ¿no? Una casa de apuestas, pues ahí hay ruido, hay miradas, hay pausas, ¿no? En el juego online desaparecen estas señales porque lo hacemos de forma privada, íntima, ¿verdad? Y a veces pues esas pausas o el mismo ambiente a veces actúan como frenos naturales. ¿No? Entonces, de alguna manera, crece la vulnerabilidad en este juego online. A mí hay otra cosa que me gustaría añadir, que por si acaso no me acuerdo de decirla durante la voy a ir adelantando ahora. El juego online, la adicción al juego online, es todo lo que se hace de forma privada, así como la adicción también a la pornografía, que luego lo vamos a comentar, son especialmente también, no sé cómo explicarlo, digamos que por el hecho de hacerlo en intimidad es más complicado que alguien de nuestro entorno nos diga, oye, ¿no? Nos pegue un toque de atención. Muchas veces en adicciones con sustancia, nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, ¿no? Siempre hay alguien que te da un toque de atención, que te dice, oye, sin embargo, en estas adicciones, como puede ser la adicción en juego online, que es de forma tan privada, es complicado a veces que se descubra y que pueda haber alguien de nuestro entorno que nos eche un cable, ¿no? Porque a veces es esa voz de ese entorno el que nos hace abrir los ojos. Vale, y más allá del juego online, a mí me gustaría pues analizar un poco cómo la comunicación a través de la pantalla modifica también la conducta, ¿no? Esas pantallas que lastiman. Jolín, si parece un chico tan normal o una chica tan normal, ¿por qué se convierte, ¿no? en una persona tan agresiva o cómo se atreve a hacer determinadas cosas a través de la pantalla? Pues en la comunicación en línea las personas solemos comportarnos de forma más abierta o incluso agresiva que en interacciones cara a cara. Esto, una de las personas que lo ha explicado es John Schuller en su teoría de la desinhibición, y hablaba de varios factores que contribuyen a este efecto. Uno de ellos es el anonimato, es decir, si no me ves, pues me atrevo. Otro es la invisibilidad. Esto reduce la empatía inmediata. No percibes el daño emocional que estás causando al otro y entonces facilita mensajes más agresivos, más intimidantes e incluso más manipuladores. La asincronía. Como la conversación no siempre es instantánea, pues se puede pensar, se pueden escribir, se pueden enviar mensajes sin interacción inmediata. ¿Esto qué conlleva? Que en ocasiones se puedan planear ataques, enviar contenido intimidante, manipular emociones, bueno, que esté un poco más pensado. Y luego tenemos la distancia emocional, que es percibir al interlocutor como menos real, lo cual facilita comportamientos atrevidos o inapropiados, reduciendo la empatía. Y uno de los que a mí más me llama la atención es la falta de lenguaje no verbal. Fijaros si esto es importante, porque la mayoría de los estudios apuntan a que transmitimos a través del lenguaje no verbal de un 60 a un 80% de la información cuando interaccionamos cara a cara, y eso se pierde. Entonces es importante también que lo tengamos en cuenta para también saber un poco cómo funcionamos a través de las pantallas. Y empezamos con el sexting, ¿no? Una de las cosas que más hacen de la forma de comunicación de nuestros adolescentes, cuando lo digital toca lo íntimo. ¿Qué cosas hay detrás de la práctica del sexting, ¿no? El intercambio de nudes, de fotografías de carácter íntimo. Bueno, tenemos las motivaciones internas, como exploración de identidad, la intimidad, la búsqueda de placer, motivaciones sociales, ¿no? Pues ya que es la normalización de la conducta, porque todo el mundo lo hace, la presión social, la aprobación de pares, y luego tenemos unos riesgos psicológicos asociados, como la impulsividad, la falta de regulación emocional,
con una dificultad para manejar emociones intensas y una vulnerabilidad a la coerción. Porque, bueno, no hago spoiler, vamos a verlo ahora. Venga, entender por qué los jóvenes comparten contenido íntimo en lo digital nos lleva directamente a una cuestión clave. La necesidad de educar en intimidad y en la privacidad como base para prevenir riesgos y proteger en el entorno online. Y entonces tenemos ahora la intimidad y privacidad. Como yo considero que esta parte de la educación en la intimidad y en la privacidad es fundamental. Nosotros podemos hacerlo y dice, no es necesario esperar a estar involucrados en grandes proyectos, yo os voy a proponer una cosa que podemos hacer ya en casa, en el cole. Fijaros, nosotros cuando les preguntamos a los menores, decirnos algo que sea muy importante para ti, algo que quieras mucho, ¿no? Entonces, de las cosas más tiernas que nos dicen, porque son muy tiernos, nos hablan de sus mascotas y nos hablan, por ejemplo, de sus peluches. Y entonces, bueno, pues desde ahí trabajamos un poco con ellos preguntándoles si tú tu mascota la compartirías con cualquiera. ¿Se la dejarías tocar a cualquier persona? ¿A una persona desconocida se la dejarías tocar? No. ¿Y tu peluche lo compartirías con cualquiera? No. ¿Se lo dejarías a cualquier persona desconocida? No, ¿verdad? Porque entienden que es una cosa, ¿no?, suya, como con unas características muy particulares. Siempre decimos que los datos íntimos y privados son poderosas herramientas de dominación. Aquellas cuando hablamos de datos privados, pues mi nombre, mi dirección, dónde vivo y, por supuesto, la intimidad, todo lo que tiene que ver con partes, ¿no?, íntimas de nuestro cuerpo y también con emociones. Y siempre nos gusta, ilustrarlo para que, de alguna manera, pues lo podamos trabajar ya incluso también desde casa. A mí y sobre todo es muy importante tener claro también que tener privacidad no significa tener secretos, y que la privacidad es un derecho, no es una concesión. Y con esto entramos en el ciberacoso. El ciberacoso es la práctica digital en la que el agresor ejerce dominación sobre la víctima mediante estrategias vejatorias que afectan a su intimidad y a su privacidad. Os he puesto el cartel de abierto 24 horas, porque es verdad que el ciberacoso, entre todas las características negativas que tiene, hay dos que a mí me gusta siempre resaltar. Una de ellas es que no descansa nunca, por eso nuestras víctimas de ciberacoso en muchas ocasiones están extremadamente dañadas, porque la sensación de que no se termina nunca les produce un sentimiento de indefensión impresionante. Y la otra es la viralización del contenido, es decir, si alguien, ¿no?, ha decidido difundir una imagen mía o cualquier otra cosa que se pueda hacer viral, pues va a llegar a muchísimas más personas y me va a hacer muchísimo más daño que quizás si es otro tipo frente al acoso en persona. ¿Qué es ciberacoso? Porque es importante que lo tengamos claro. Pues difundir en Internet una imagen comprometida, real o trucada. Ahora tenemos mucho todo el tema de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la grabación con móviles en las que se intimida, agrede a la víctima, usurpación de identidad, amenazas, insultos, rumores. Esto ya lo tenemos en la adolescencia, por eso lo comentamos. Cuando hablamos de ciberacoso en infancia, hablamos de grooming y ciberbullying, pero ahora tenemos que añadir además también el cibercontrol, porque empiezan a tener sus primeras, ¿no?, relaciones, y es importante que lo pongamos encima de la mesa. Venga, ciberbullying. El ciberbullying, como complemento a estas pinceladas que yo os voy a dar, en enero va a haber una conferencia solo de ciberbullying que complementa estas pinceladas que vamos a dar hoy. Cuando hablamos de ciberbullying en infancia hablábamos solo de grupos de WhatsApp, porque era el principal canal que tenían nuestros peques para hacer un poco el mal. Ahora, además de los grupos de WhatsApp, tenemos también las redes sociales en la adolescencia.
Ya hablábamos de stickers en infancia, ahora ya tenemos todo el repertorio que puede haber de ciberacoso, o insultos, burlas por mensajes, comentarios, publicaciones, difusión de rumores o mentiras, todo lo que tiene que ver con compartir fotos o información privada. Y también tenemos, a mí me gusta mencionar todo lo que tiene que ver también con inducción al suicidio, porque en sí mismo podría ser hasta un delito. Todos esos comportamientos de ojalá te mueras, estarías mejor muerto, ¿no, Sandra? Corrígeme si me equivoco, está tipificado en el Código Penal. Entonces es importante, digo, como nos tratamos siempre tan mal, a veces parece que vale todo y se nos olvida que frases como esas podrían ser motivo de denuncia y podrían ser en sí un delito, ¿no? A partir de los 14 años, además, tenemos la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que estas cosas pues obviamente las castiga. Y también hacer alusión al pensamiento crítico y estrategias para dotar a nuestros chavales, ¿no?, de estrategias cuando alguien cuelga algo inapropiado en un grupo, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, hay que enseñarles y hay que dotarles. Y si pasa algo, pues siempre guardar pruebas, pantallazos, etcétera, para poder hacer la investigación oportuna. Bien. Luego que tenemos también el grooming, también lo hablamos en infancia. Cuando hablamos en infancia de grooming hablamos de los chats de los videojuegos porque era el canal que más nos preocupaba. Ahora, además de los chats de los videojuegos, también tenemos las redes sociales. Es como veis, en adolescencia todo es como un poco más difícil todavía, ¿eh? Pero bueno, todo con información todo se puede superar. Os hablaba de que el pedófilo es un delincuente que ha mutado. Antes de la llegada de Internet, los pedófilos se escondían, vivían su trastorno como un lastre y además ahora pues lejos de vivirlo como un lastre, se pavonean incluso de su condición públicamente y llegan a hacerse de oro con el tráfico de imágenes. Además, se sienten comprendidos y forman grandes comunidades en las que se hacen más fuertes en Internet. Además, tienen acceso a los menores de una forma más fácil que antes de la llegada de Internet. Ahora, pues eso, a través de los chats de los videojuegos y de las redes sociales. Por eso, una parte importante del contenido en cibereducación va dirigido a la interacción con personas desconocidas. Según Save the Children, un 97% de los jóvenes ha sufrido algún tipo de violencia sexual en Internet durante la adolescencia. Esto incluye el grooming, el sexting sin consentimiento, que hablábamos antes. Vamos a ver en adolescencia. Ahí he puesto la mutación y el buffet libre para que entendamos el acceso tan fácil que tienen ahora estos delincuentes a nuestros menores. En adolescencia los tenemos en las redes sociales, por ejemplo, como Instagram o TikTok. En Instagram, pues a través de mensajes, nuestros jóvenes reciben mensajes como en plan de ¿cómo mola tu perfil? Te doy 100 euros por hablar solo conmigo, ¿no? Con ganchos de este tipo. O te daré 1.000 euros solo por hablar conmigo. O si te tomas un refresco conmigo, te regalo un iPhone. Todo envuelto en una historia de que soy un CEO de una gran empresa en el que los iPhones me salen muy baratos y me pareces muy simpática y ¿por qué no quedamos para si te tomas un refresco conmigo, pues te regalo el iPhone, ¿no? Se realiza una captación tanto en Instagram como en TikTok, ¿no?, en redes sociales de este tipo, también para OnlyFans. Esta parte sí que es verdad que me gusta comentarla porque es muy propia de adolescencia. ¿Y cómo se hace? Porque se hace de una forma muy sutil. Por ejemplo, en vídeos como podemos ver en TikTok, esos vídeos que a veces nos parecen chorras, que se para a una chica en la calle y se le dice, ay, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta? Y la estás viendo que tiene 18 años o 17, 30.000 euros. ¿Y cómo lo has conseguido? Pues enseñando fotos de mis pies, ¿no? Y dices tú, ¿y esto? ¿Esto qué es? Pues ese vídeo, aunque nos parezca una chorrada, ya está metiendo el gusanillo
gusanillo de lo que es el dinero fácil y de lo que es vender, ¿no? Tus imágenes, como de qué manera puedo yo ganar dinero fácil. Fotos de los pies, o también en ocasiones escriben al perfil de Instagram una supuesta chica como tú y te dice, ay, ¿cómo mola tu contenido? Pues yo tengo un contenido muy similar en Instagram y con esas fotos de Instagram en la página azul me pagan dinero, podrías hacer lo mismo, ¿vale? Las van lanzando ganchos de este tipo y entonces a lo mejor efectivamente se hace la página azul, se sube ese mismo contenido, pero el problema que tiene la página azul es que luego tienes suscriptores y ahí los suscriptores te van a bombardear a mensajes en los que te van a decir que además de ese contenido, si subes algo de más, ¿no? de mayor intimidad, te van a pagar 100 euros o 200 euros o 300 euros y entonces claro, te van moldeando, ¿no? Al final no te haces una página de OnlyFans de la noche a la mañana y empiezas a subir fotos explícitas. ¿Cómo se va manejando a las jóvenes? Pues de esta manera, ¿no? Metiendo gusanillo y son al final los suscriptores los que te van persuadiendo, ¿no? de que cada vez hagas cosas más atrevidas. Os he puesto también el artículo 183 del Código Penal porque el grooming es un delito y siempre me gusta recalcar la importancia de explicar este delito a los menores, ¿no? Yo digo, todos los profesionales que trabajamos con adolescentes y con infancia tenemos la obligación de explicarles que esto es un delito. Nosotros a veces lo explicamos de la manera más fácil que entender, ¿no? que creemos que ellos pueden entender. Hacemos la comparación con los ladrones o los asesinos, ¿no? Que les suenan mucho de las películas, ¿no? Ellos entienden bien que un ladrón, un asesino, eso es un delito y eso está mal. Pues así les explicamos también cómo es este delincuente, que realmente se llama grooming, pero no deja de ser un pederasta o un pedófilo. Y de lo que se trata es de una persona mayor de 18 años que a través de redes sociales, internet, WhatsApp, todas las tecnologías que os podáis imaginar, chats de videojuegos, etcétera, etcétera, se ponga en contacto con un menor con el objetivo de que le facilite vídeos o le facilite imágenes de carácter íntimo, menor de 16 años. Entonces, incluso que le haya propuesto quedar físicamente. Me gusta siempre contároslo porque muchas veces, cuando hablábamos en infancia, nos imaginamos a este delincuente como una persona con unas características muy determinadas, ¿no? Como salen en las películas, y es verdad que a partir de los 18 años pues ya estaría aquí, ¿no? Entonces, para que también reflexionemos sobre eso. Puede ser una persona completa que nos parezca completa y absolutamente majo, ¿no? O bien. Bien. Otro tema que nos preocupa muchísimo es el tema del cibercontrol. El 25% de las chicas reconoce haber sufrido control abusivo a través del móvil. En abril vamos a tener una charla que va a profundizar en el tema del cibercontrol sobre agresores digitales. Yo os voy a dar unas pinceladas, lo voy a dejar como el tema introducido. ¿Qué es cibercontrol? Pues cuando tenemos miedo de sus reacciones, es decir, pues si no contesto rápido a las llamadas o no contesto rápido a un WhatsApp o me quedo sin batería cuando estoy de fiesta, pues me entra el miedo de que pues mi pareja se enfade, entonces tengo miedo de sus reacciones. Querer saber quién te escribe o llama al móvil, esa forma de quererse ahora que si no me dejas la contraseña de tu móvil es que tienes algo que ocultar, ¿verdad? Controlar tus comentarios en redes sociales y entonces pues me meto en tu Instagram y veo, estoy todo el día, ¿por qué sigues a fulanito? ¿Por qué sigues a fulanita? ¿Por qué le has comentado no sé qué a fulanito? ¿Por qué le has puesto un fuego a fulanita? Todo el tema del control. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la ubicación del móvil, ¿no? Es que estoy de fiesta por ahí, pues mándame la ubicación, pues ¿y dónde estás? Y pues mándame una foto de con quién estás, ¿verdad? Que la ubicación en un momento dado, en un día concreto, que vas a un sitio concreto, puede tener un objetivo
protector, pero una ubicación constante y exigente por la otra parte, pues pensamos que se trata de otra cosa. Aquí en el tema de la violencia de género y de la violencia de género digital, hay una línea súper delgada que os invito a que la podamos analizar en algún momento, que es esa línea entre el control y la protección. Ese control que va disfrazado de protección y que está generando tanta confusión en nuestros adolescentes y, bueno, a veces en nosotros mismos. Controlar no es proteger. Me gusta recordaros que el control se impone sin consentimiento, ¿no? Es algo que se impone sin consentimiento bajo presión, que genera ansiedad, miedo o dependencia en la víctima, que va disfrazado de frases como "es por tu seguridad", "si no tienes nada que ocultar, muéstramelo", que invade la privacidad y restringe la autonomía digital frente a la protección, que sí que respetaría la privacidad y el espacio personal, que no impone restricciones ni genera miedo y que se ofrece como una opción, no como una obligación. Y, por supuesto, está basado en la confianza y no en la vigilancia. Vale. Y ahora vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con la pornografía, ese consentimiento perdido, ¿no? El precio de aprender de la pornografía. Desde 2017 hemos visto una tendencia alarmante. Los delitos de violencia sexual cometidos por menores están en aumento, es una realidad. Y si nos preguntamos por qué, debemos mirar hacia un lado que muchos adultos pues a veces se nos olvida, ¿no? Y es que tenemos ahí Internet. Para muchos adolescentes, a partir de los 14 años, Internet se ha convertido en su principal consultorio de dudas sobre sexualidad. Un hábito cada vez más común es el consumo de pornografía. Incluso los chicos, sobre todo, los estudios apuntan a que dedican unas 3 horas a la semana a visualizar contenido sexual explícito, a menudo con la intención de recrear pues, las prácticas que ven en la pantalla. Aquí está el problema. La pornografía, desde luego, no es una herramienta educativa. No está diseñada para enseñar relaciones sanas, ni consentimiento, ni respeto. Al final, su objetivo es generar consumo. Sin embargo, muchos jóvenes buscan en ella respuestas sobre su sexualidad, orientación y sobre afecto. Y ahí es donde surge el riesgo. Como profesionales que trabajamos con menores, hemos observado varias consecuencias preocupantes. La sexualización temprana, con comportamientos sexuales que aparecen a edades cada vez más tempranas, normalización de la violencia y del riesgo, que son prácticas que en la vida real serían dañinas, se perciben como parte de la sexualidad pues, habitual. También los cambios en los delitos sexuales cometidos por menores. Ahí vemos cada vez conductas más elaboradas, lenguaje sexual más sofisticado y acciones que no corresponden a su edad o a su experiencia real. Estas conductas no nacen de la experiencia natural, sino de un aprendizaje imitativo. Lo que la pornografía promueve muchas veces es dominación, sumisión y una ausencia pues, total de afectividad. El resultado es, entre otras cosas, que también se distorsiona el concepto del consentimiento. Y fijaros si es importante porque al final la diferencia en muchas ocasiones de cometer una agresión sexual está en que el eje central es el consentimiento. Entonces, ya lo hablábamos en infancia, la importancia de que no se distorsione el concepto de consentimiento porque estamos aprendiendo por un lado que no es importante y luego va a ser lo que nos pueda la diferencia entre estar cometiendo una agresión sexual o no. Los vínculos afectivos se reemplazan por dinámicas de poder y de control y se crean expectativas irreales que afectan a la autoestima, a la intimidad y a la forma de relacionarse. En resumen, sin una educación sexual afectiva, crítica y basada en el respeto, la pornografía termina convirtiéndose en el manual en el que muchos menores construyen su sexualidad. Y eso como sociedad es algo que deberíamos de abordar con urgencia. Y ahora vamos a pasar a redes sociales. Bueno, las redes sociales
en principio nacieron para ponernos en contacto, para relacionarnos, ¿no? Qué ilusión cuando encontrabas a través de Facebook aquel compañero del colegio o aquel primer novio que habías tenido, lo contentos que nos poníamos. Era una experiencia muy, muy fascinante. Sin embargo, enseguida, ¿no? Luchan por captar nuestra atención y bueno, pues se han convertido en otra cosa. Os he traído como las 3 redes sociales más típicas en las que navegan nuestros adolescentes para comentarlas un poquito. Tenemos TikTok, que aparece sobre 2018. Sus creadores han entendido muy bien lo que querían las nuevas generaciones, porque su formato de vídeos cortos afecta a la capacidad de concentración, ya que su cambio constante entre contenido dificulta el desarrollo de la atención sostenida, especialmente en adolescentes. Estos vídeos van directamente a nuestro córtex prefrontal y además, si lo combinas con música, se activa el sistema límbico. Es una droga súper potente y además tiene un algoritmo que te da justamente lo que necesitas. O sea, TikTok tiene un algoritmo que está súper refinado. Te va a dar con el contenido que justo estás buscando. Entonces es una auténtica bomba de relojería. También es conocida por sus desafíos virales que pueden llegar a ser peligrosos en algunos casos y que incluso han influido en conductas de riesgo de nuestros adolescentes. Luego tenemos Instagram, que es una red social muy visual que permite a los usuarios compartir fotos y vídeos. También podemos compartir historias temporales y vídeos en vivo. Fomenta una conexión instantánea y continua. La plataforma ha sido muy criticada por promover estándares de belleza poco realistas que puedan afectar a la autoestima. Es una red dominada por la publicidad. 1 de cada 3 publicaciones en las historias es un anuncio, lo que fomenta un entorno de consumo constante. Y luego tenemos Snapchat, ¿no? Esos contenidos temporales para una interacción efímera. Es una de las aplicaciones más usadas entre adolescentes debido a su ¿no? característica de mensajes temporales. Es decir, yo te mando un mensaje y en cuanto la otra persona lo recibe y lo ve, se pulveriza, desaparece. Este modelo de mensajes efímeros ha impulsado la cultura del sexting. El 25% de adolescentes ha confesado haber enviado algún tipo de contenido íntimo a través de esta aplicación. También esta aplicación lo que ofrece son filtros de realidad aumentada. Esos filtros con los que pues podemos ponernos unas gafas, podemos ponernos unas orejitas, en comparación con otras plataformas. Ahí ya empezamos a mezclar el mundo real también con contenidos digitales en tiempo real. Es verdad que potencia la personalización de los usuarios, pero también contribuye a la dismorfia corporal, al promover imágenes que distorsionan la realidad. De hecho, en febrero vamos a tener otra charla, ¿verdad?, que la va a dar Patricia, sobre redes sociales y culto al cuerpo. Ella va a profundizar en todo este tema. Y vais a poder también hacerle las preguntas que consideréis si este tema os interesa, ¿no?, particularmente. Pero a mí ahora mismo se me viene a la cabeza, ¿no?, como de ver en la tele las personas que se dedican a la medicina estética, como van contando que muchas veces llegan los pacientes y dicen: quiero que me hagas determinado tratamiento porque quiero parecerme a mí con mi filtro, ¿verdad?, con mi filtro. ¿Hasta qué punto puede llegar? Y a mí me gusta mucho siempre hablar de las técnicas de persuasión en redes sociales, ¿no?, para que entendamos un poco bien todo este ecosistema. Pues cuando abres tu móvil, las redes sociales van a saber siempre muy bien cómo atraparnos. Sean Parker, el expresidente de Facebook en concreto, lo admitió sin rodeos, ¿eh? Su objetivo era mantenernos pegados a la pantalla, explotando nuestra vulnerabilidad. Hoy vamos a hablar un poco de esas técnicas de persuasión, cómo moldean lo que sentimos y lo que hacemos y hasta cómo nos relacionamos. Tenemos las técnicas sin procesamiento profundo, que varios ejemplos serían los me gustas y contadores y el scroll infinito, y tendríamos las con procesamiento de datos, tendríamos los famosos algoritmos, de los que todo el mundo habla últimamente, ¿eh?
Sin procesamiento profundo, esas técnicas se basan en los instintos, en las reacciones naturales que todos compartimos. Son respuestas rápidas y automáticas, ¿no? Como cuando confías en alguien porque entra en una sala y te sonríe y te parece muy amigable, pues sería algo muy similar. Y en ese apartado tendríamos los me gusta y los contadores y el scroll infinito. Y luego tenemos las técnicas con procesamientos de datos. Aquí ya se personaliza la persuasión. Se utilizan los algoritmos que analizan las preferencias y comportamientos de cada persona y ajustan los mensajes para ser más efectivos. Todas estas técnicas de persuasión en redes sociales y también, también este estado lo puede manifestar en los videojuegos, se llama flow, que se caracteriza ese flow por una intensa concentración en la pérdida de conciencia de sí mismo y la distorsión temporal. Es un estado en el que la persona dirige sus recursos atencionales hacia una sola actividad, ignorando el entorno y el paso del tiempo, ¿no? Llevas jugando 1 hora y pico, llevas 1 hora y pico no, pero si solo llevo media hora, ¿no? Eso es real, ese flow, ese estado de flow es real y hace que nos olvidemos un poco del tiempo e incluso de nuestro entorno. El poder de los me gustas. Tanto los me gusta y contadores estarían en el mismo apartado. Ambos se basan en procesos de validación, comparación y presión social junto con un programa de refuerzo intermitente. Los me gustas, ya sabéis que entro en la red y ahora tengo un me gusta, luego vuelvo a entrar, tengo 3, luego es un refuerzo intermitente. Los usuarios obtenemos la validación de los demás basándonos en ser aceptados por nuestro entorno y se miden me gustas o en seguidores de las personas. Es decir, al final hay una formación de un autoconcepto que, si nos damos cuenta, es súper frágil, porque depende de cuántos me gustas tengo, de cuántos seguidores tengo, ¿no? Y es muy frágil. Además, es visible para todos los contactos de la plataforma, es decir, ya no solo es que lo sepa yo, sino que además me están viendo otros usuarios. Madre mía, qué pocos me gustas tengo, qué pocos seguidores tengo. Esto conlleva mayor probabilidad de desarrollar problemas de autoestima y de depresión. Cada vez que recibimos un me gusta, experimentamos una descarga de dopamina, como el circuito de recompensa que veíamos al principio. Por eso a mí me gusta siempre explicarlo, porque siempre vamos a estar volviendo a él. Y al basarse en un refuerzo intermitente, porque no todos los me gustas me llegan a la vez, buscaremos obtener más para experimentar de nuevo esa sensación, aumentando el tiempo que pasamos conectados a la red. Los contadores tienen que ver con el procesamiento de recompensas, ¿no? Sherman, relacionado con la comparación social. Si el usuario obtiene una mayor cantidad de me gustas, lo que comentábamos antes, se considera aceptable en comparación con los demás usuarios de su entorno y obtendrá esa satisfacción. Y luego tenemos el famoso scroll infinito, que es un bucle sin fin. Seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis caído hoy en el scroll infinito, seguro. Aunque no hayáis querido, y de los que estáis en casa también. Bueno, pues Azar Raskin, creador del scroll infinito, explica que esta técnica mantiene a los usuarios deslizándose sin detenerse, atrapados en la red. Deslizar el dedo es fácil y no cansa, fácil y no fatigante. Diseñó un gesto que sabía, ¿no? Yo me lo imagino en su casa, ¿no? Ensayando gestos, y me lo imagino viendo la tele diciendo, Mari, que con este podemos estar mucho rato, ¿verdad? Fácil y no fatigante. Pues esa es la idea del scroll infinito. Nuestro dedo no se cansa nunca, por eso no es casual. El objetivo es que nunca se agote la información y que la atención del usuario permanezca centrada en la red social, aumentando su tiempo de conexión. El scroll infinito activa el sistema de recompensas del cerebro. Otra vez volvemos a nuestro sistema al principio, ¿no? Al final es un poco el eje. Por eso a mí me gusta siempre explicárselo a los chicos y a las chicas.
Activa el sistema de recompensas del cerebro, como decía antes, alternando contenido interesante con menos relevante, liberando dopamina. Es decir, estoy dando al dedo, ¡buah, qué rollo, no me interesa! Cuando detecta que ya te vas a dedicar a otra cosa, te mete algo que te gusta, ¿no? Y es así, ese es el refuerzo intermitente del scroll infinito. Pero mientras ahí, pues te ha metido un montón de publicidad, cosas que no te interesan, etcétera, etcétera. El bol sin fondo. Bueno, pues hay un experimento del bol sin fondo que se puso los participantes comían en un bol en el que no se veía el fondo de la comida y se consideró que llegaban a comer hasta un 73% más de las personas que veían el final el plato de la comida con su principio y con su final. Además, un estudio de la Universidad de California comentó que los usuarios que utilizan plataformas con scroll infinito pueden llegar a pasar hasta un 40% de tiempo más que otras plataformas que utilizan, por ejemplo, una paginación estándar. Esta técnica extiende el tiempo de permanencia y aumenta la exposición al contenido adictivo. Y ahora tenemos los famosos algoritmos, que es el motor invisible que moldea nuestras decisiones. A través del procesamiento algorítmico de los datos de cada usuario, las redes sociales escogen el contenido perfecto para notificarnos en cada momento. También conocen los contactos con los que más nos relacionamos y la actividad que tiene mayor probabilidad de captar nuestra atención. Como veis ahí en el esquema, recolecta datos, aprende de nosotros, los personaliza y nos muestra otra vez actividades que captan nuestra atención. Por ejemplo, en redes sociales como Facebook o Instagram, pues basados de qué aprende el algoritmo, pues de nuestros me gustas, de nuestros comentarios, de las personas a las que seguimos. Los algoritmos te muestran publicaciones de personas o temas que más te interesan y el contenido de los anuncios está ajustado para que coincida con tus búsquedas recientes o interacciones con productos. Esto lo hemos experimentado un montón de veces, ¿eh? En redes como TikTok, bueno, pues cuantos más vídeos de un estilo o tema interactúes, más contenido relacionado verás. El algoritmo se refina continuamente con cada interacción del usuario, pero incluso con interacciones tan finas como esos 2 segundos en los que estás haciendo un zoom en un collar que te ha llamado la atención, hasta ese punto, ¿no? Todo. Alcanzando unos conocimientos sobre nuestros rasgos de personalidad e intereses mayores incluso de los que podríamos tener nosotros de nosotros mismos. El algoritmo es verdad, ¿no?, que cuando hablamos de que nos lanza contenidos de lo que más nos interesa, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, de gatitos blancos. Pues gatitos blancos cookies. Pues bueno, pues si lo que estás recibiendo son vídeos de gatitos blancos cookies y pasas 1 hora y media, pues bueno, pues lo máximo quizás a lo que has estado expuesto es a una pérdida de tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que los algoritmos no tienen ética. Entonces, ¿qué pasa si yo busco un contenido sobre autolesiones o sobre cibersuicidio, ¿verdad? En marzo tendremos la oportunidad de que Sandra profundice en este tema y nos lo explique. Por eso yo hoy voy a pasar de puntillas en este tema. Pero es verdad que el algoritmo nos va a proporcionar cada vez más contenido, ¿verdad? Pues como no tiene ética, es verdad que algunos están refinados, pero no lo suficiente todavía como para ser un auténtico cortafuegos de este tema. Tenemos las comunidades peligrosas, ¿no? A partir de una interacción inicial, aunque no haya intención de involucrarnos en estas comunidades, pues el sistema interpreta que es un tema que nos interesa. Esto de repente activa el algoritmo que empieza a sugerir perfiles, publicaciones, vídeos de personas que promueven o comparten con determinados contenidos, como puede ser también los relacionados con los trastornos de alimentación, creando una bola de nieve en el que cada vez se muestra más contenido de este tipo.
Y cerrando un poco, y bueno, los algoritmos al final también fomentan, ¿no? Son los precursores de posibles adicciones, pues por ejemplo a las redes sociales. Y como adicciones a redes sin sustancia, a mí me gustaría recordaros que tenemos en Madrid el protocolo de adicciones sin sustancia, que la comunidad dota a los centros educativos de un protocolo que tiene como objetivo detectar las adicciones comportamentales sin sustancia en los menores. Esos están en los centros hasta secundaria, por eso os lo he traído. Lo he traído en infancia, pero lo he traído en adolescencia. Igual que tenemos los protocolos de acoso escolar, los protocolos de autolesiones, también existe este protocolo de adicciones sin sustancia. Esas adicciones sin sustancia en general, ¿no?, que tienen algunas características que es importante que destaquemos hoy. Una es que está socialmente aceptado consumirlas, a diferencia de las adicciones con sustancia, como podría ser fumar marihuana o tomar alcohol. Y además también que cuando hay un consumo excesivo, pues no presentamos signos visibles físicos, a diferencia del alcohol, a diferencia de otras sustancias que tu cuerpo reacciona, ¿verdad? Pues al fin, pues las adicciones sin sustancia, pues cuando nos pasamos, pues a lo mejor tenemos un leve enrojecimiento de ojos, pero no vemos los efectos físicos de forma rápida, de forma inmediata. Me gustaría también recordaros que cualquier conducta potencialmente adictiva que comienza en la adolescencia tiene 3 o 4 veces más probabilidad de convertirse en una adicción real. Y a mí siempre me recuerda el lema de las tabacaleras que hablaban, ¿no? Decían que si hacías un cliente a los 13 años lo tendrías para toda la vida. Parece existir una tendencia de adicción a videojuegos en varones y de redes sociales en las chicas. La idea del protocolo de adicciones sin sustancias es que el profesorado, los profesionales que trabajamos con menores puedan detectar adicciones comportamentales en los centros educativos, y se le pueda rellenar un anexo, que son las fichas de recogida de información. ¿Cuál es el objetivo? Que haya una derivación cuanto antes a servicios especializados. En Madrid, ¿qué tenemos? Tenemos el servicio, el SAT, que es el Servicio de Atención a Adicciones Tecnológicas, y el Gregorio Marañón. Vale, y ya vamos terminando. Y a mí me gustaría hablaros también de un tema que no siempre nos da tiempo, y es la desinformación, que es otro problema que tienen también nuestros jóvenes, porque ya empiezan a interesarse por el mundo, a saber las noticias, etcétera, etcétera. Antes de Internet, pues solo desinformaban pues las élites económicas, los gobiernos o los grandes medios de comunicación. Ahora con herramientas como las redes sociales, pues puedes informar cualquier persona. ¿Por qué se fabrican las noticias falsas? Bueno, pues en muchas ocasiones por la propia maldad, ¿no?, divertimento y ver hasta cuánta gente pueden convencer. También otra de las razones de la desinformación es ganar dinero, y también por ideología, para crear un estado de opinión. Actualmente la desinformación es una de las mayores preocupaciones de los países democráticos. Los bulos y la desinformación representan hace tiempo una amenaza global para la libertad y para la democracia. Nos enfrentamos a un nuevo ecosistema de información, que son las redes sociales, transformando la realidad psicosocial en la que nos envolvemos. Las redes sociales son poderosas herramientas por 3 características. Su gran penetración, prácticamente cualquiera tiene como mínimo una red social, son modelos de negocio y además generan ese sentimiento de cercanía y de complicidad, además de captar la atención y de estimular las interacciones. Esto es importante porque los adolescentes, un tanto por ciento muy grande, se informan del mundo a través de las redes sociales. Es importante que les dotemos de herramientas de verificación, que les enseñemos también que ante una noticia que duden puedan hacer una búsqueda inversa, también que se lean la noticia completa y puedan pues verificar pues si esa información es real o no.
Y ya para terminar, me gustaría recordaros que los adolescentes pues navegan en un mundo digital lleno de obstáculos y de desinformación, pero que la respuesta no es controlar cada clic que hacen, sino pues, ¿no?, invertir tiempo y dinero y lo que haga falta en cibereducación. Gracias. Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta. Sí, gracias, Alia. Hay una pregunta online de una compañera que pregunta si YouTube no se incluye como red social. Sí, bueno, puede funcionar como una red social. Ahí en el uso de YouTube siempre aconsejamos que hasta los 12 años naveguen por YouTube Kids, que es una forma de filtrar un poco el contenido que pueden visualizar, y que en el momento en el que hay interacción sí que se podría considerar como una red social. Si tenéis alguna pregunta. ¿No? Pues el WhatsApp también. El WhatsApp no es una red social, o sea, técnicamente no es una red social, es un servicio de mensajería instantánea, pero volvemos a lo mismo. Funciona como una red social en el momento en el que podemos hablar, ya ves, en grupos, o sea que funciona como tal. ¿Querías preguntar algo? Sí, a lo mejor es que se pasa un poco de esto, pero o sea, ¿cómo abordarías el tema de la pornografía? O sea, ¿recomendarías a los padres yo, por ejemplo, yo creo que sí que recomendaría a los padres pornografía, pero no hasta qué punto eso es real o no, pero claro, no sé si se pasa un poco de... ¿A qué te refieres con si es real o si sería posible? Claro, sí, si sería factible o no. Bueno, es que al final el problema de la pornografía yo creo que tiene un abordaje, ¿no?, desde muchos. Primero urge que la industria de la pornografía pues pueda poner barreras para que los menores no accedan, ¿verdad? Que no sea tan fácil como poner en una casilla sí tengo más de 18 años y entrar, sino pues control de verificación de edad o lo que sea necesario, y luego tiene que ir acompañado, imprescindible, también de una educación sexual afectiva desde pequeño, ¿no?, desde las edades más tempranas, precisamente para que no se produzca ese aprendizaje a través de la pornografía. Y entonces, bueno, es importante que que si en un momento dado en casa no lo sabemos abordar o no nos apetece o no tenemos las estrategias, pues que pueda hacerse también a través de los centros educativos. Yo no sé si te he contestado, pero vamos, por supuesto, cero, ¿no? Como decíamos antes, no es una herramienta educativa, es un producto de consumo. ¿Alguna pregunta en el chat? ¿No queréis preguntar nada más? Sí, espera. Ah, sí. ¿Qué signos de alarma puede detectar en un adolescente para saber si están involucrados en estas prácticas? ¿Qué señales de alarma? Sí, entiendo que sí, que es de lo último que estábamos hablando. Señales de alarma pues podrían ser un lenguaje sexual que no sea propio, que no sea propio de su edad, que sea exagerado, o determinadas bromas con determinado vocabulario que no viene a cuento. Yo creo que sobre todo eso, ¿no? El observar que en bromas o en comentarios o en lenguaje, y también, por supuesto, la supervisión de los dispositivos. Eso siempre mediante un control parental que se pueda ver, o control parental o nuestra misma supervisión, porque el control parental no es una varita mágica. Yo puedo, a través del control parental, pues supervisar el historial y efectivamente ver qué contenido pueda estar viendo para, abordar luego una conversación en casa, pero también la supervisión es imprescindible, ¿no? Siempre, ¿cuál es la fórmula mágica? Pues
se acerca bastante a la supervisión parental, más con control parental, más luego todo lo que tenga que ver con cibereducación. Pero yo sí que destacaría ahí pues todo lo que tiene con el lenguaje. Luego hay cosas también a veces que te dan pistas, anotaciones en agendas, dibujitos que hacen, ¿no? Cosas que que encuentras que a lo mejor pues ves tú que pues están un poco ¿no? que fuera de contexto para la edad que tiene, y te puede dar la pista de que pueda estar a lo mejor visualizando pues ese contenido, a lo mejor no en casa, sino pues a través de los móviles o de otros dispositivos en su entorno, de amigos o lo que sea. Espero, yo creo que más o menos ha quedado completa la... ¿Sí? Pues si no tenéis ninguna pregunta más, si queréis, ¿qué opináis sobre Australia y ¿no? ¿Qué opináis sobre esa medida que ha tomado de los 16 años para las redes sociales? Me recuerda un poco a lo que pasó aquí con el tema del fumar. Cuando llegó el momento de la prohibición de fumar, parecía como algo irreal, que no se podía llevar a la práctica, que iba a haber negocios que de pronto no iban a poder sobrevivir, y lo veíamos como algo totalmente fuera de una realidad, y sin embargo a día de hoy es una realidad, ¿no? Yo creo que aquí pasa, yo he visto noticias, testimonios, ¿no? de muchas personas que están diciendo que eso no va a que no va a poder ser real, que no va a poder ser controlado desde esas medidas. Yo espero que sea, ¿no? Dentro de unos años podamos hacerlo, ese análisis desde qué pasó cuando se dejó de fumar en los sitios públicos, y ahora, ¿no? qué ha pasado cuando el control de las redes sociales, si es efectivo hasta una edad, ¿no? Es mi reflexión. Sí, pues me recuerda un artículo que yo escribí, pequeño, en el que comparaba cómo de pequeños en los 80 fumábamos cigarrillos de chocolate, y éramos los más chulos del condado. Ibas tú con tu cajetilla, y ahora sería una aberración, que lo hacíamos y cómo íbamos al médico y fuma, ¿no? Y lo comparaba un poco con las redes sociales al final, que faltan estudios, falta tiempo, pero yo creo que ya tenemos los indicios y la información necesaria para saber que efectivamente no causan, ¿no? Que no son muy, muy apropiadas para nuestra salud mental. Yo personalmente estoy a favor de que se suba la edad. Por eso os preguntaba. Pues ya estamos terminando. Cuéntame. Yo tengo una duda que no sé si está relacionada con esto. Eso ya te lo contesto yo, no te preocupes. Pero en el tema de la pornografía que hemos visto, pues al final la distorsión que hace de una pareja afectiva, el tema de las canciones de hoy en día también al sexualizar a la mujer, también puede que dé una distorsión en la hora de la... A ver, ¿y cómo se trataría eso? Claro, yo sueño muchas veces con estar en un despacho viendo y escuchando canciones y dándole a la tecla roja. ¿Sabes? En plan sería el trabajo de mi vida, y cayendo, ¿no? Como cuando caen en ese concurso por la trampilla siguiente. Claro, efectivamente, y gracias por tu pregunta, porque efectivamente cuando hablamos yo creo que, ¿no? La pornografía tiene muchos tentáculos. Y la pornografía no es solo, ¿no? Las escenas de las películas, sino que extiende sus tentáculos de forma muy sutil. Y esa forma sutil pues pueden ser determinadas letras de determinadas canciones que me van moldeando a que yo, ¿no? me comporte de determinada manera, o mi pareja se comporte de determinada manera. Pero al final es una industria, pues eso, que tiene, ¿no? A través de las canciones, a través de las redes sociales, ¿no? Como hablábamos para tema de OnlyFans, de los Sugar Daddy, ¿no? Cómo van lanzando esa
idea de que empodera, de que son cosas que empodera a la mujer, y eso, claro, va muy sutil, pero está ahí. Yo lo incluiría como parte de un amplio ecosistema. Gracias, porque mira, nos invita efectivamente a abrir, ¿no?, el prisma. Lo que pasa es que como muchas veces tenemos muy poco tiempo, es como, venga, piñón, a lo más importante, y eso es una reflexión muy interesante. Gracias. Alia, una pregunta online. ¿Y cómo supervisar los teléfonos o redes sociales sin ser intrusivos? Esa es la pregunta del millón. Estoy deseando patentarla para dejar de trabajar. A ver, porque no hay una fórmula mágica, pero hay cosas que nos pueden ayudar. Es decir, nosotros planteamos que cuando se dé el primer móvil, ¿no?, cuando entregamos nuestro primer móvil a nuestros menores, se entregue siempre desde empezando desde lo de más abajo, siempre un móvil que no tenga internet, para empezar. Si puede ser usado, mejor. Siempre del servicio de ediciones tecnológicas, siempre de las primeras veces que yo iba, lo primero que dijeron es: no se regala tecnología. Y yo pensé, madre mía, pues qué mal estamos empezando. Digo, este curso sí que, ¿no? Efectivamente, ellos decían, no se regala tecnología, deberían de obtenerla con esfuerzo. Bien, entonces desde ahí mi planteamiento sería móvil usado y además sin internet. Después de eso lo plantearía siempre como un usufructo, que nos parece ahora estratosférico, pero lo hemos vivido en nuestra educación. Yo no sé vosotros y vosotras, pero a mí cuando saqué el carnet de conducir, el primer coche que conducía era de mi madre o de mi padre, y cuidado, no rayaras el coche, cuidado, no liaras alguna, porque sabías que no ibas a pillar coche más. Entonces, si yo podías ir a aparcar lejos, yo andaba, si tenía que andar 1 kilómetro andaba, pero yo lo dejaba aparcado donde no hubiera riesgo ninguno, ¿no? Bueno, pues sabías eso y lo teníamos normalizado. Yo os invito a que recuperemos eso, y entonces desde ahí planteas la entrega del primer móvil. Claro, en el momento en el que planteas un usufructo, daros cuenta, ya estás depositando una responsabilidad, la que tú tienes y la que tú tienes conmigo, porque es mi móvil. Además lo pago yo soy la persona que pago las facturas. Entonces, si hay algo que haces inapropiado desde ese móvil, tú me vas a tener que dar explicaciones a mí, y tú también vas a tener que dar las explicaciones necesarias, igual que si rayamos el coche. Y además de eso, si haces un uso de ese móvil, a través de ese móvil, imagínate, insultas, amenazas, etcétera, etcétera, haces un uso que a mí no me parece que es apropiado, yo puedo quitártelo en cualquier momento. O sea, es desde ahí. Desde ahí ya estás planteando unos límites, y estás dando una responsabilidad. Y después, como es mío, yo puedo supervisar el móvil, puedo tener acceso a él cuando yo quiera, porque es mío. Entonces, desde ahí también abre la puerta que en cualquier momento, un martes por la tarde, te diga, oye, déjame un momentín mirar el móvil, a ver qué es lo que hay o lo que no hay. Luego ya es verdad que ahí hay mucho, ¿no? Sobre todo para que nos olvidemos porque muchas familias tienen el problema de que es que espionaje o no espionaje. A ver, hay que supervisar, y lo hacemos todos los días como padres, ¿no? Cuando llegan del cole, abres mochila, sacas, ¿qué es esto? ¿Qué papelín? ¿Y esto qué trajiste? Y el plátano no te lo comiste, ¿no? Lo hacemos muchas veces y no te dice, mamá, me estás espiando la mochila, porque es una actividad, ¿no? Es una actividad que hacemos cotidiana. Entonces, que un poco nos agarremos un poco ahí para poder tener acceso. Luego ya el tema de lo que es leer el contenido de las conversaciones, ahí ya es una línea que tendréis que, ¿no? Las familias, cómo se gestiona, etcétera, etcétera. Depende de la edad, depende también de la situación en la que esté el menor, porque si
tú intuyes que hay algo que no está yendo bien, es que además no solo es que tengas la obligación como padre, es que tienes tu obligación es supervisar, porque si no lo haces puede incluso conllevar un problema a nivel legal, porque tu obligación es supervisar lo que hace tu hijo o tu hija. Entonces, ante la sospecha de que pueda ser víctima o pueda estar, haciendo el mal, nuestra obligación es supervisar. Entonces, un poco, no sé si eso os ayuda un poco a ese, ¿no? Porque muchas veces, claro, ¿no? Ellos además son grandes negociadores, enseguida empiezan con el me espías, ya empiezas a mirar para un lado para otro, ¿qué hago? Y sí, porque además, ¿no? Entre la prisa, el jefe que te ha molestado por la mañana y que hay que sacar el perro y tengo 3 bolsas de basura, pues es que al final se ha quedado eso sin gestionar. Por eso os animo a que si os echa un cable lo que os estoy comentando, os podáis agarrar ahí para, ¿no? Ser firmes y mantener los límites y también pactarlo desde el principio. Tengo una conversación contigo, esto es lo que hay, si quieres hacer uso del móvil es así, y si no, pues no, ya está, por ejemplo. Quería añadir Sí. lo que decías, porque es que como padres es mi responsabilidad es cuidarte. Y si te pasa algo, Correcto. voy a ser yo la responsable. Correcto. Entonces tengo derecho a acceder a ese contenido de ese dispositivo que es mío, que te estoy permitiendo usar. Eso es. Es decir, no estoy violando tu intimidad ni violando nada. Te estoy cuidando y respondiendo a la responsabilidad legal que me obliga a hacerlo. O sea que, es así. Efectivamente, yo creo que habría lo primero, esto que estabas diciendo, ¿no? Lo veo todo, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Lo primero, avisar esto. Vas a usar esta máquina porque yo te la dejo, porque yo la pago y en estas condiciones. Pero porque yo tengo una responsabilidad que cubrir. O sea, claro, es que cualquier cosa que pase desde ese móvil o se emita desde ese móvil, a la persona a la que van a llamar es a ti. Eso es. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Qué toca ahora? ¿Queréis preguntar alguna cosa más? ¿Dudas, sugerencias? ¿Algo que queráis añadir? A mí me encanta cuando añadimos cosas porque así pues también todo crecemos todos. ¿Nada desde casa? Muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros y a vosotras. Ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias.